En el corazón del sureste de Noruega se encuentra un lago que guarda un secreto del que la mayor parte del mundo jamás ha oído hablar. El lago Mjøsa, el lago más grande de Noruega, es hogar de uno de los peces de agua dulce más extraordinarios de Europa. La trucha Hunder. Una trucha lacustre gigante y migratoria que puede superar los 15 kilogramos. Un pez que se comporta como un salmón, alimentándose en las aguas profundas y frías del lago, para después migrar río arriba hacia los ríos tributarios y desovar sobre lechos de grava, pero que no es un salmón en absoluto. Es una forma genéticamente única de trucha marrón que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Durante décadas, las represas del río Tromsa, un tributario clave que alimenta el sistema del río Lågen que desemboca en el lago Mjøsa, bloquearon a esta trucha del acceso a sus territorios ancestrales de desove. Se instalaron escalas para peces. Fracasaron. La migración de desove de la trucha Hunder fue cortada. Su población declinó. Su integridad genética se erosionó. Ahora, Noruega ha demolido 12 represas hidroeléctricas a lo largo de esta cuenca, y lo que está emergiendo de debajo de los escombros se suma a un cuerpo creciente de evidencia sobre lo que los ecosistemas de agua dulce pueden recuperar, cuando los humanos simplemente se quitan del camino. Pero para entender qué fue recuperado, primero necesitas entender qué vivía aquí, y por qué perderlo habría sido irreversible. El lago Mjøsa se sitúa en el condado de Innlandet, en el corazón agrícola del sureste de Noruega. Con una superficie de aproximadamente 369 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 453 metros. No es solamente el lago más grande del país. Es uno de los más grandes y más profundos de toda Europa del Norte. Sus aguas frías y ricas en oxígeno han sostenido ecosistemas de agua dulce complejos desde el retroceso de la última era glacial, hace aproximadamente 10.000 años. Entre las especies que evolucionaron dentro de este sistema, una destaca por encima. La trucha Hunder, una forma lacustre de trucha marrón, clasificada como salmo truta, es un gigante migratorio. A diferencia de las truchas marrones típicas que habitan en ríos, la trucha Hunder usa el lago Mjøsa como su océano. Se alimenta y crece hasta un tamaño extraordinario en el lago profundo, cazando peces más pequeños como esperinques y diversas especies de coregónidos, antes de migrar río arriba hacia ríos tributarios como el Lågen y el Tromsa, para desovar sobre lechos limpios de grava en aguas frías y de corriente rápida. Esta migración de desove del lago a río refleja el comportamiento del salmón atlántico, de forma tan cercana que, según relatos históricos, los observadores tempranos pueden haber confundido las dos especies. Pero la trucha Hunder no es un salmón. Es una población fundamentalmente distinta de trucha marrón adaptada durante miles de años a las condiciones específicas de la cuenca del Mjøsa. La investigación en genética de salmónidos sugiere que cuando una población así se pierde, ese legado genético casi con certeza no puede replicarse, introduciendo truchas de otros sistemas. La cuenca del Mjøsa también sostiene al tímalo, la lota, el esculpín alpino y el foxino, una comunidad de agua dulce que depende de la conectividad natural entre los hábitats de lago y río. Cuando se construyeron represas en tributarios como el Tromsa durante el siglo XX, esa conectividad fue completamente cortada, y las consecuencias se propagaron en cascada por todo el sistema. Entonces, si el daño era tan obvio, ¿por qué tomó décadas para que alguien actuara? La respuesta involucra una paradoja que llega al corazón mismo de la identidad de Noruega. Noruega construyó su identidad moderna sobre la hidroenergía. Más del 90% de la electricidad del país proviene de instalaciones hidroeléctricas, la proporción más alta de Europa. Y a lo largo de miles de cursos de agua noruegos, las represas se levantaron durante todo el siglo XX para alimentar esta ambición. Las represas en el Tromsa y a lo largo de la cuenca más amplia del Lågen Mjøsa fueron parte de esta ola. Construidas durante mediados del siglo XX, sirvieron a un propósito genuinamente esencial, llevando electricidad confiable a comunidades del interior, en un momento en que no existía alternativa viable. Para la gente que las construyó, estas represas no eran errores, eran salvavidas. Pero la infraestructura que fue esencial en una era, puede volverse radicalmente destructiva en otra. Décadas después, estas estructuras se habían vuelto económicamente marginales. Turbinas envejecidas generando una producción decreciente, comparada con la red moderna vastamente expandida de Noruega, mientras el costo ecológico de mantenerlas continuaba acumulándose.
12 barreras fragmentando el sistema tributario significaban que la migración de desove de la trucha Hunder estaba bloqueada a lo largo de múltiples tramos de río. Se instalaron escalas para peces, pero la investigación acumulada durante décadas sugiere que incluso los pasos de peces bien diseñados típicamente permiten que solo una fracción de los peces migratorios pase con éxito. Incluso un fallo moderado de paso se compone en un declive a nivel poblacional a lo largo de las generaciones. Las consecuencias genéticas podrían ser el factor más crítico. Cuando las poblaciones de trucha quedan aisladas por barreras, los tamaños poblacionales pequeños pueden conducir a depresión por endogamia y pérdida de variación adaptativa. Muchos de los grupos aislados de trucha en la cuenca del Mejosa pueden haber estado aproximándose a umbrales de viabilidad por debajo de los cuales la recuperación se vuelve completamente impracticable. Cada año que las represas permanecían, el reloj genético hacía tic-tac más cerca de un punto sin retorno. Noruega eligió la demolición, remoción completa de las 12 estructuras. No una modernización, no mejores escalas para peces. La decisión fue tomada. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. Derribar una represa es mucho más peligroso que construirla. Equivócate en la demolición y destruyes el mismo ecosistema que estás intentando salvar. Demoler una represa suena como el acto más simple de restauración ambiental imaginable. Quitar el concreto, dejar que el agua fluya, alejarse. En realidad es una de las operaciones más técnicamente exigentes de la ingeniería ambiental moderna. Cada represa hidroeléctrica que ha estado en pie durante décadas se convierte en una trampa de sedimentos, acumulando años de partículas finas, material orgánico y en algunos casos contaminantes industriales detrás de sus muros. Libera ese material en una explosión no controlada y las consecuencias pueden ser absolutamente catastróficas. Las plumas de sedimento pueden sofocar las gravas de desove, asfixiar a las comunidades de invertebrados y matar peces durante kilómetros río abajo. Una remoción de represa mal ejecutada puede infligir más daño ecológico en un solo día del que la propia represa causó durante toda su vida operativa. La práctica estándar en la remoción moderna de represas exige una demolición por etapas, brechas secuenciales controladas que liberan sedimento en pulsos manejables. La calidad del agua se monitorea continuamente. La temporalización debe tener en cuenta los ciclos de migración y desove de los peces. Pero remover concreto es solo la mitad de la tarea. Un río represado no simplemente vuelve de golpe a su estado anterior a la represa. El lecho del río ha sido remodelado por décadas de flujo alterado. La morfología original del canal puede ser completamente irreconocible. Los ingenieros usan colocación estratégica de rocas naturales y grava para recrear los rápidos, pozas y saltos que las truchas necesitan para desovar. Y luego confían en la propia fuerza hidráulica del río para hacer el trabajo de restauración a escala fina. Esto requiere una relación fundamentalmente diferente entre los ingenieros y los ríos. No maestría, sino facilitación. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando por fin dejas correr libre a un río represado? La respuesta ha sido documentada en ríos a través de 3 continentes, y cada vez confirma el mismo patrón. Cada proyecto importante de remoción de represas documentado a nivel mundial cuenta una historia consistente. Los ríos se recuperan rápidamente, a menudo dentro de los primeros pocos años después de la remoción de la barrera. En el río Elwha, en el estado de Washington, donde la remoción de 2 grandes represas comenzó en 2011 y fue completada para 2014. Los salmones y la trucha arcoíris recolonizaron más de 70 kilómetros de hábitat previamente bloqueado en solo unos pocos años. En el río Itolanjoki de Finlandia, donde 3 represas fueron demolidas para proteger una de las últimas poblaciones salvajes que quedaban en el país de salmón continental, los estudios de pesca eléctrica registraron densidades de alevines de 200 a 400 por 100 metros cuadrados. Las más altas jamás documentadas en ese río específico. En el Sélune, en Normandía, Francia, los salmones atlánticos y las anguilas europeas comenzaron a regresar casi inmediatamente después de la remoción de la barrera. El mecanismo es consistente. Cuando el flujo natural se restaura, el primer evento de inundación significativo barre el sedimento acumulado de los lechos de grava, exponiendo sustrato limpio para el desove. La diversidad hidráulica se restablece rápidamente a medida que la propia energía del río remodela su canal. Lo que a los ingenieros humanos les tomaría años construir, el agua en movimiento lo logra en semanas.
un cronograma radicalmente más rápido de lo que cualquier intervención mecánica podría lograr. Para la cuenca del Mjøsa, esta evidencia sugiere que la trucha Honder podría comenzar a recolonizar los tramos de desove restaurados relativamente rápido una vez que las barreras estén completamente removidas. Las truchas ya están presentes en el sistema, no necesitan ser reintroducidas, necesitan un camino abierto y grava limpia. La trucha Honder no sería el único beneficiario. Las poblaciones de Tímalo, Lota y Foxino se beneficiarían del flujo restaurado, y las mejillones perlíferas de agua dulce, entre los invertebrados más amenazados de Europa, dependen de las branquias de la trucha para completar su etapa larval. El regreso de la trucha migratoria crea condiciones bajo las cuales el reclutamiento de la mejillón perlífera podría potencialmente reanudarse, aunque confirmarlo podría tomar generaciones dado que la esperanza de vida de la especie supera los 100 años. Una distinción crítica separa a este sistema de las historias de salmón del Pacífico, que la mayoría de los espectadores conocerán. A diferencia del salmón del Pacífico, que muere después de un solo evento de desove, las truchas marrones son iteróparas, una estrategia reproductiva completamente diferente. Sobreviven al desove y regresan para reproducirse múltiples veces a lo largo de su vida. El caso ecológico es claro, pero en un país que funciona con hidroenergía, ninguna cantidad de evidencia ecológica importa a menos que la economía cierre. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. El argumento económico para la remoción de represas en la cuenca del Mjøsa no es sentimental, es matemático. Las estructuras envejecidas producían una fracción de la electricidad de Noruega, una producción tan marginal que los costos de mantenimiento se acercaban o excedían los ingresos. Mientras tanto, la trucha Honder es uno de los peces deportivos de agua dulce más buscados de Escandinavia. Los pescadores viajan desde toda Europa por la oportunidad de capturar un pez que puede superar los 15 kilogramos. La economía de pesca recreativa alrededor del lago Mjøsa representa un activo significativo y creciente para las comunidades locales, uno que no puede existir sin hábitat fluvial conectado. A lo largo de Europa, los gobiernos están empezando a reconocer que mantener infraestructura obsoleta de represas no es neutro en costos. La estrategia de biodiversidad de la UE para 2030, que tiene como objetivo restaurar 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre, refleja un reconocimiento creciente de que el valor económico de los ecosistemas fluviales funcionales excede fundamentalmente el valor energético de las represas marginales que los destruyen. Si la nación más dependiente de la hidroenergía del mundo puede reconocer que algunas de sus represas están haciendo más daño que bien, la implicación para los países con infraestructura mucho más obsoleta es difícil de ignorar. Y el Mjøsa no está solo. El problema que expuso se extiende a lo largo de un continente entero. 1 millón de barreras fragmentando cada sistema fluvial de Europa. Europa tiene más de 1 millón de barreras fragmentando sus ríos. Un estudio de 2020 publicado en Nature documentó un promedio de 0,74 barreras por kilómetro a lo largo de los cursos de agua europeos. Las poblaciones de peces migratorios en el continente han declinado en un estimado 93% desde 1970. El proyecto Mjøsa se suma a evidencia creciente de toda Europa. El Itolanjoki de Finlandia, el Selune de Francia, la represa Sindi de Estonia, el Programa Nacional de Remoción de Presas de España. En cada caso, el mismo patrón. La represa cae, el río se recupera, los peces regresan. Las catástrofes temidas, inundaciones, devastación por sedimento, escasez energética, han fallado consistentemente en materializarse. Para ser claros, no toda represa es candidata para la remoción. Las instalaciones de gran escala que proporcionan potencia de base significativa o control de inundaciones sirven a funciones críticas. El argumento es que muchas represas pequeñas, envejecidas, de baja producción, han sobrevivido a su propósito, y que el costo ecológico de mantenerlas ahora excede cualquier beneficio que proporcionen. Lo que hace al caso Mjøsa significativo es lo que revela más allá de la conversación sobre el salmón. Los ríos contienen comunidades enteras, truchas, tímalos, lotas, mejillones perlíferas, igualmente dependientes de la conectividad e igualmente dañadas por las barreras. El caso para la remoción estratégica de represas no depende de una sola especie emblemática. Depende de reconocer que los ríos son sistemas y que fragmentar un sistema degrada todo dentro de él. Lo que nos lleva de vuelta a donde empezamos. Un solo lago, un solo río y una trucha de 15 kilogramos que ha estado esperando durante décadas para volver a casa.
Durante décadas, algunas de las truchas lacustres más grandes del norte de Europa nadaron en círculos en un lago, incapaces de alcanzar los ríos donde sus ancestros desovaban. Las represas que las bloqueaban producían apenas suficiente electricidad para justificar su presupuesto de mantenimiento. Las escalas para peces instaladas como compromiso fracasaron por completo con los peces que estaban diseñadas para salvar. Ahora esas represas son escombros. Y el Tromsø, el Lågen, los tributarios que alimentan el lago Mjøsa, por primera vez en décadas, están abiertos. La trucha Hunder no necesita nuestra ayuda para encontrar su camino. Necesita grava, agua fría y un camino despejado río arriba. Estas no son cosas difíciles de proporcionar. Solo requieren que dejemos de proporcionar lo opuesto. La pregunta que cada nación con un río represado debe eventualmente responder no es si la remoción funciona. La evidencia sobre eso es sustancial y creciente. La pregunta es si podemos reconocer cuándo la infraestructura que una vez nos sirvió bien ha sobrevivido a su propósito, y si tenemos el coraje para dejarla ir. A las truchas no les importa nuestra política energética, les importa la grava limpia y un río abierto. Dales eso y volverán a casa, siempre vuelven a casa.